En la penumbra de mi habitación, el sonido de un crujido me arrancó del sueño. Mi corazón se detuvo latiendo con fuerza contra mis costillas mientras mis ojos buscaban en la oscuridad. Entonces la vi, una figura sigilosa, moviéndose como un gato entre las sombras, con una mochila negra en la mano. Era una noche cálida de verano en Seúl, y yo, Hyeon, había decidido dormir sin ropa, confiada en la seguridad de mi pequeño apartamento en el corazón de Hongdae. A mis 24 años vivía sola por primera vez, tratando de encontrar mi lugar en una ciudad que nunca duerme, entre clases de literatura en la universidad y turnos agotadores en una cafetería. Mi vida era un caos ordenado, libros apilados en el escritorio, tazas de café olvidadas y sueños de escribir algo que importara. Pero esa noche todo cambió. La figura en mi habitación no era un sueño ni una pesadilla. Era real. Una mujer de unos 26 años, con el cabello corto teñido de castaño y unos ojos que brillaban con una mezcla de audacia y desesperación. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y jeans ajustados, y sus manos se movían con precisión mientras revisaba mi escritorio. No pude evitar soltar un grito ahogado, y ella se giró, sus ojos encontrando los míos en la penumbra. «No grites», susurró con urgencia, levantando una mano como si pudiera calmar el pánico que crecía en mi pecho. «No voy a hacerte daño». Me envolví en la sábana, mi cuerpo temblando, no solo por el miedo, sino por la intensidad de su mirada. Había algo en ella, algo que no podía descifrar, como si estuviera huyendo de algo más grande que esa habitación. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», logré balbucear, mi voz apenas un hilo. «Me llamo Soo-jin», dijo, su voz baja pero firme. «Solo necesito algo y me iré. Lo prometo». Pero no se fue. No de inmediato. Sus manos dejaron de buscar en mi escritorio y por un momento el silencio entre nosotras fue más ensordecedor que cualquier ruido. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se tensaban, que me hizo pensar que no era una ladrona común. Había una historia detrás de esos ojos, una que me atraía y me aterrorizaba al mismo tiempo. «¿Por qué mi apartamento?», pregunté tratando de sonar valiente. «No tengo nada de valor». Ella sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. «Eso es lo que todos dicen». Pero entonces su mirada se suavizó, y por un instante pareció vulnerable. «No tienes idea de lo que es estar desesperada, ¿verdad?». No supe qué responder. Mi vida no era perfecta, mis padres apenas me hablaban desde que les dije que no quería seguir sus planes de convertirme en abogada, y mis días estaban llenos de dudas sobre quién era y qué quería. Pero desesperación como la de Soo-jin, eso era nuevo para mí. Antes de que pudiera decir algo más, un ruido fuerte vino desde la calle, sirenas. Sus ojos se abrieron de par en par, y en un movimiento rápido, se acercó a la ventana, mirando hacia abajo. «Maldita sea», murmuró. Luego me miró como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. «No diré nada», dije sorprendiéndome a mí misma. No sabía por qué lo dije. Tal vez fue la forma en que sus manos temblaban ligeramente, o la manera en que su voz se quebró cuando pronunció mi nombre, como si ya lo conociera. «Hyeon, ¿verdad?», dijo señalando un cuaderno en mi escritorio con mi nombre escrito en él. «No eres lo que esperaba». Esas palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mente mientras las sirenas se desvanecían en la distancia. Soo-jin no se movió, y yo tampoco. Había algo entre nosotras, una corriente invisible que me hacía querer saber más, a pesar del peligro. «¿Por qué haces esto?», pregunté, mi voz más firme ahora. «¿Por qué robas?». Ella se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. «No es tan simple. No estoy aquí por joyas o dinero. Estoy buscando algo que alguien me quitó». «¿Qué?». Soo-jin dudó, sus ojos buscando los míos como si intentara decidir si valía la pena contármelo. Finalmente suspiró. «Una carta».
una carta que significa todo para mí. Y tu vecino de al lado él la tiene. Mi vecino, un hombre reservado de mediana edad al que apenas conocía, siempre me había dado mala espina. Pero, ¿una carta? ¿Qué clase de carta podía ser tan importante como para irrumpir en un apartamento en medio de la noche? No entiendo, dije apretando la sábana contra mi pecho. Si es tan importante, ¿por qué no vas a la policía? Ella soltó una risa amarga. La policía no ayuda a gente como yo. No cuando eres una paria. Sus palabras me golpearon. Había algo en la forma en que dijo paria, que me hizo pensar en mí misma, en las veces que me sentí fuera de lugar, atrapada entre lo que mi familia esperaba de mí y lo que mi corazón quería. En Seúl, donde las apariencias lo son todo, ser diferente era un peso que cargábamos en silencio. Quédate aquí, dijo Soo-jin de repente moviéndose hacia la puerta. No le digas a nadie que estuve aquí. ¿Y si lo hago?, desafié, sorprendida por mi propia audacia. Ella se detuvo girándose para mirarme. Entonces me encontrarás de nuevo. Y no será tan amable como esta vez. Pero no había amenaza real en su voz. Solo cansancio y algo más, algo que parecía anhelar conexión, incluso si no lo admitía. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé sola en mi habitación, con el corazón acelerado y mil preguntas en la cabeza. ¿Quién era Soo-jin? ¿Qué había en esa carta? Y sobre todo, ¿por qué sentía que esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande? Los días siguientes a la visita de Soo-jin fueron un torbellino de emociones. No podía concentrarme en mis clases ni en el trabajo. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, esos ojos oscuros que parecían guardar un secreto demasiado pesado, esa sonrisa torcida que escondía más de lo que revelaba. Intenté seguir con mi rutina, pero algo había cambiado. Mi apartamento, que antes sentía como un refugio, ahora parecía un escenario donde algo importante estaba a punto de suceder. Cada ruido en la noche me hacía saltar, esperando o quizás deseando que ella volviera. Una tarde, mientras tomaba un café en una de las bulliciosas cafeterías de Hongdae, la vi. Estaba sentada en una mesa al fondo con una sudadera con capucha y gafas de sol, como si intentara pasar desapercibida. Mi corazón dio un vuelco. Sin pensarlo, me acerqué. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi voz más acusadora de lo que pretendía. Soo-jin levantó la mirada, sorprendida, pero rápidamente recuperó su compostura. Podría preguntarte lo mismo, Hyeon. Este es mi barrio, respondí, sentándome frente a ella sin pedir permiso. ¿Sigues buscando tu carta? Ella frunció el ceño, claramente incómoda. No es de tu incumbencia. Lo es si irrumpes en mi apartamento, repliqué cruzando los brazos. Por un momento pensé que se levantaría y se iría, pero en lugar de eso, suspiró y se quitó las gafas. Sus ojos estaban cansados, con ojeras que no había notado antes. No quería involucrarte, dijo en voz baja. Pero no tengo muchas opciones. ¿Qué es esa carta?, insistí. Dime la verdad. Soo-jin tamborileó los dedos sobre la mesa, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente habló. Es una carta de mi hermana. La única familia que me queda. La escribió antes de que la perdiéramos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Había tanto dolor en su voz, tanto peso en cada sílaba, que sentí una punzada en el pecho. ¿Qué pasó con ella?, pregunté suavizando mi tono. Ella se fue, dijo Soo-jin, su voz quebrándose. No voy a contarte toda la historia ahora. Pero esa carta es lo único que me queda de ella. ¿Y tu vecino él sabe algo? La tiene y no pienso dejar que se salga con la suya. ¿Por qué mi vecino?, pregunté confundida. Soo-jin miró a su alrededor,
asegurándose de que nadie nos escuchara. Es un traficante de antigüedades. No de las que se venden en tiendas, sino de cosas que la gente valora por razones personales. Cartas, diarios, recuerdos. Los colecciona como trofeos. La idea me dio escalofríos. Mi vecino, el señor Kim, siempre me había parecido extraño, con sus cortinas siempre cerradas y sus idas y venidas a horas intempestivas. Pero, ¿un traficante de recuerdos? Eso era algo que no podía imaginar. ¿Y qué planeas hacer?, pregunté. Ir por él, dijo Soo-jin, su voz llena de determinación. ¿Y tú vas a ayudarme? Yo. Solté una risa incrédula. ¿Por qué iba a ayudarte? Ni siquiera te conozco. Porque vi cómo me miraste esa noche, dijo ella, inclinándose hacia mí. No era solo una chica asustada. Había algo más. Curiosidad. Y tal vez algo más profundo. Mis mejillas se encendieron. No podía negar que había sentido algo, una chispa inexplicable cuando nuestras miradas se cruzaron en mi habitación. ¿Pero ayudarla a cometer un delito? Eso era demasiado. No soy una delincuente, dije, tratando de sonar firme. No te estoy pidiendo que lo seas, respondió ella. Solo necesito que me dejes entrar a tu edificio otra vez. Nadie sospechará de ti. Negué con la cabeza, pero una parte de mí estaba intrigada. No por el robo, sino por ella. Había algo en Soo-jin que me atraía, como si estuviera viendo una versión de mí misma que nunca había tenido el valor de ser. ¿Y si te ayudo?, pregunté casi en un susurro. ¿Qué gano yo? Ella sonrió, esta vez con un toque de picardía. Quizás descubras quién eres realmente, Hyun. Esas palabras se clavaron en mí. Durante años había vivido atrapada entre las expectativas de mis padres y la presión de encajar en una sociedad que valora la perfección. Había salido con chicos, había intentado ser la hija modelo, pero siempre sentía que algo faltaba. Y ahora, frente a esta extraña que había irrumpido en mi vida, sentía que estaba al borde de algo nuevo, algo aterrador pero liberador. Está bien, dije finalmente. Te ayudaré. Pero con una condición, quiero saber toda la verdad sobre esa carta. Soo-jin asintió, sus ojos brillando con algo que parecía gratitud. Trato hecho. Esa noche, mientras caminábamos juntas por las calles iluminadas de Hongdae, con los sonidos de los artistas callejeros y el aroma de los puestos de comida llenando el aire, sentí que estaba cruzando una línea. No sabía si era hacia el peligro o hacia la libertad, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Las luces de neón de Hongdae pintaban el cielo nocturno mientras Soo-jin y yo nos dirigíamos a mi edificio. Mis manos temblaban, no solo por el frío de la noche, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. Ayudar a una ladrona. ¿En qué me estaba convirtiendo? Soo-jin caminaba a mi lado, su paso seguro contrastando con mi nerviosismo. Llevaba una mochila nueva, esta vez más pequeña, y me había dado instrucciones claras: actuar normal, abrir la puerta del edificio y dejarla entrar sin que nadie sospechara. Pero cada paso hacia mi apartamento sentía como un salto hacia lo desconocido. ¿Por qué confías en mí?, pregunté mientras subíamos las escaleras. Podría delatarte. Ella se detuvo en el rellano, girándose para mirarme. Porque no tienes nada que ganar con eso, dijo. Y porque siento que tú también estás buscando algo. Sus palabras me desarmaron. Había algo en su forma de hablar, directa pero cargada de emoción, que me hacía querer confiar en ella, aunque mi instinto me gritara que corriera en dirección opuesta. Cuando llegamos a mi apartamento, abrí la puerta con manos torpes. Soo-jin entró detrás de mí, revisando rápidamente el lugar como si estuviera memorizando cada detalle. El apartamento de tu vecino está justo al lado, ¿verdad?, preguntó, señalando la pared que separaba mi hogar del suyo.
Sí, respondí. Pero nunca lo veo. Es como un fantasma. Eso es porque no quiere ser visto, dijo Soo-jin, sacando una pequeña linterna de su mochila. La gente como él opera en las sombras. Me senté en el borde de mi cama, todavía envuelta en la misma sábana que había usado esa primera noche. ¿Qué tiene esa carta que es tan importante?, pregunté, incapaz de contenerme. Soo-jin se arrodilló frente a mí, su rostro iluminado por la tenue luz de la linterna. Mi hermana, Min-hee, era como yo. No encajaba. No en esta ciudad, no en nuestra familia. Ella amaba a alguien, una chica, y cuando mis padres lo descubrieron, la echaron de casa. Hice una mueca sintiendo un eco de mi propio dolor. Mis padres nunca habían aceptado del todo mis rebeldías, como llamaban a mi negativa a seguir sus planes. Pero ser expulsada por amor, eso era algo que no podía imaginar. Ella escribió esa carta antes de desaparecer, continuó Soo-jin, su voz temblando. Me la envió, pero nunca llegó a mis manos. Alguien la interceptó y terminó en las manos de tu vecino. Creo que él sabe lo que le pasó a Min-hee. ¿Crees que él? No pude terminar la pregunta, pero Soo-jin entendió. No lo sé, admitió. Pero esa carta es la única pista que tengo. El peso de su historia me aplastó. No era solo una carta, era un pedazo de su corazón, un vínculo con la persona que más había amado. Y ahora, yo estaba involucrada. ¿Cómo vamos a entrar en su apartamento?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Soo-jin sonrió, esta vez con un brillo travieso en los ojos. Tú no vas a entrar. Yo lo haré. Solo necesito que me cubras. Antes de que pudiera protestar, ella se levantó y comenzó a inspeccionar la pared que compartíamos con el señor Kim. Estas paredes son delgadas, murmuró. Podría haber una forma de entrar sin usar la puerta principal. ¿Estás loca?, exclamé. ¿Quieres hacer un agujero en mi pared? No un agujero, dijo, riendo suavemente. Solo necesito escuchar. Saber si está en casa. Pasamos la siguiente hora en un silencio tenso, con Soo-jin pegada a la pared, usando un vaso para amplificar cualquier sonido del otro lado. Yo la observaba, fascinada por su determinación, pero también por la forma en que sus manos se movían con cuidado, como si temiera romper algo más que una pared. De repente se enderezó. No está, dijo. ¿Es ahora o nunca? ¿Ahora? Mi corazón se aceleró. No estoy lista para esto. Nadie está listo para nada importante, dijo ella, mirándome directamente a los ojos. Pero a veces tienes que saltar. Y así salté. La seguí al pasillo, donde Soo-jin manipuló la cerradura del apartamento del señor Kim con una habilidad que me dejó boquiabierta. En cuestión de minutos, estábamos dentro. El apartamento del señor Kim era un contraste total con el mío. Estanterías llenas de cajas, libros antiguos y objetos extraños llenaban cada rincón. Había un olor a papel viejo y algo más, algo metálico que me puso los nervios de punta. Soo-jin se movió con precisión, revisando cajones y estantes. Yo me quedé cerca de la puerta, lista para correr al menor ruido. Pero entonces algo llamó mi atención, una caja de madera en una esquina, con un candado pequeño pero resistente. Soo-jin, susurré señalándola. Ella se acercó, sus ojos brillando con esperanza. Pero antes de que pudiera tocar la caja escuchamos un ruido, la puerta principal del edificio abriéndose. Alguien viene, siseé, el pánico apoderándose de mí. Soo-jin me agarró de la mano, su agarre firme pero cálido. Confía en mí, dijo y me arrastró hacia un armario, cerrando la puerta justo cuando los pasos se acercaban.
El armario era estrecho y el calor del cuerpo de Soo-jin contra el mío hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Podía sentir su respiración, rápida pero controlada, mientras los pasos del señor Kim resonaban en el apartamento. Cada crujido del suelo era como un martillo en mi pecho. SHH susurró Soo-jin, su aliento rozando mi mejilla. Su mano seguía sosteniendo la mía, y aunque el miedo me consumía, había algo en su cercanía que me mantenía anclada. Los pasos se detuvieron cerca del armario, y escuchamos el sonido de algo pesado siendo movido. ¿Qué está haciendo?, susurré apenas audible. No lo sé, respondió Soo-jin, su voz tensa. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Quise protestar, pero su mirada me silenció. Había una intensidad en sus ojos, una mezcla de miedo y determinación que me hacía querer protegerla, aunque no sabía cómo. Los minutos se arrastraron como horas. Finalmente los pasos se alejaron, y escuchamos la puerta principal cerrarse de nuevo. Soo-jin abrió el armario con cuidado, y salimos, jadeando como si hubiéramos estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Tenemos que movernos rápido, dijo dirigiéndose a la caja de madera que había visto antes. Sacó un pequeño juego de herramientas de su mochila, y comenzó a trabajar en el candado. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, pregunté, incapaz de ocultar mi curiosidad. Ella me lanzó una mirada divertida. Vida dura, Hyeon. Te enseña cosas que la universidad no puede. El candado cedió con un clic, y Soo-jin abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un montón de cartas, fotos y pequeños objetos, cada uno etiquetado con nombres y fechas. Era como un archivo de vidas robadas. Soo-jin revisó las cartas rápidamente hasta que encontró una con una caligrafía familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la sostenía. Es esta, dijo, su voz quebrándose. Es de Min-hee. No pude evitar acercarme. La carta estaba escrita en coreano con una letra elegante y cuidadosa. Soo-jin la abrió con reverencia, como si temiera que se deshiciera en sus manos. ¿Qué dice?, pregunté, mi voz suave. Ella respiró hondo antes de leer en voz baja. Soo-jin, si estás leyendo esto significa que no estoy contigo. Lo siento por no ser lo suficientemente fuerte. Amé a Jerry con todo mi corazón, pero este mundo no estaba listo para nosotras. Por favor, no dejes que el odio te consuma. Encuentra la felicidad, incluso si yo no pude. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Soo-jin, y sin pensarlo, puse mi mano sobre su hombro. Lo siento, murmuré, sintiendo el peso de su dolor. Ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas con rabia. No es justo. Ella merecía más. Merecía vivir. En ese momento entendí por qué Soo-jin estaba tan decidida. No era solo por la carta, era por recuperar la memoria de su hermana, por darle la justicia que nunca tuvo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Soo-jin guardó la carta en su mochila y cerró la caja. Esto no termina aquí. El señor Kim sabe algo más. Lo vi en sus notas. Hay nombres, fechas, creo que está involucrado en algo más grande. ¿Algo más grande? Mi mente daba vueltas. ¿Cómo qué? No lo sé todavía, admitió. Pero voy a averiguarlo. Y tú no tienes que seguir con esto, Hyeon. Ya has hecho suficiente. Pero no quería irme. Había algo en Soo-jin, en su lucha, que resonaba conmigo. Durante años había reprimido partes de mí misma, temiendo lo que significaría admitir que no era la hija perfecta que mis padres querían. Y ahora, frente a esta mujer que luchaba por su verdad, sentía que yo también quería encontrar la mía. No te dejaré sola, dije, sorprendida por mi propia determinación. Si vas a seguir, yo también.
Soo-jin me miró y por primera vez vi algo más que dolor en sus ojos. Había gratitud, y algo más, una chispa que me hizo estremecer. Está bien, dijo finalmente. Pero esto se va a poner peligroso. Salimos del apartamento del señor Kim tan silenciosamente como entramos, con la carta de Min-hee guardada en la mochila de Soo-jin. Cuando llegamos a mi apartamento nos sentamos en el suelo, agotadas pero conectadas por algo que no podía explicar. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó Soo-jin, rompiendo el silencio. No lo sé, admití. Tal vez porque siento que te entiendo. Más de lo que debería. Ella me miró, y por un momento el mundo se detuvo. Había una pregunta en sus ojos, una que ninguna de las dos estaba lista para responder. Pero en ese silencio sentí que algo nuevo estaban haciendo, algo que era aterrador y hermoso a la vez. Los días siguientes fueron una danza entre el miedo y la esperanza. Soo-jin y yo nos encontramos varias veces, planeando nuestro próximo movimiento. Cada encuentro era como un paso más hacia un abismo, pero también hacia algo que ninguna de las dos podía ignorar, una conexión que crecía con cada mirada, cada roce accidental, cada palabra compartida. Soo-jin me explicó que la carta de Min-hee no era solo un recuerdo, contenía pistas sobre una red de personas que, como el señor Kim, traficaban con objetos personales, aprovechándose del dolor de otros. Había nombres en las notas que encontramos en su apartamento, nombres de personas que habían perdido algo valioso, no por dinero, sino por chantaje o venganza. Esto es más grande de lo que pensé, dijo Soo-jin una noche mientras revisábamos las notas en mi apartamento. Estábamos sentadas en el suelo, rodeadas de papeles y tazas de té frío. El señor Kim no actúa solo. ¿Hay otros? ¿Otros?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Esto suena peligroso, Soo-jin. ¿Y si nos metemos en algo de lo que no podemos salir? Ella me miró, su expresión seria. Ya estoy metida en esto, Hyeon. Y no voy a parar hasta saber qué le pasó a mi hermana. Quise discutir, pero la determinación en sus ojos me detuvo. En lugar de eso tomé su mano, un gesto que me sorprendió tanto como a ella. Entonces lo haremos juntas, dije. Soo-jin no retiró su mano. En cambio, la apretó suavemente y por un momento, el mundo se redujo a ese punto de contacto. Sentí un calor que no había sentido antes, una mezcla de miedo y deseo que me dejaba sin aliento. Nuestro plan era simple pero arriesgado. Seguir al señor Kim. Soo-jin había descubierto que él salía todas las noches a un almacén en las afueras de Seúl. Si queríamos respuestas teníamos que ir allí. La noche que decidimos seguirlo, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Tomamos un taxi hasta las afueras de la ciudad, donde los edificios modernos daban paso a estructuras industriales abandonadas. El almacén era un edificio destartalado con ventanas rotas y un aire de abandono que me ponía los nervios de punta. Quédate cerca, susurró Soo-jin mientras nos escondíamos detrás de un contenedor. El señor Kim llegó poco después, acompañado por dos hombres que no reconocí. Llevaban cajas similares a las que habíamos visto en su apartamento. Soo-jin sacó su teléfono y comenzó a grabar, su rostro tenso por la concentración. ¿Qué están haciendo?, susurré. No lo sé, respondió. Pero esas cajas creo que contienen más cosas como la carta de Min-hee. De repente uno de los hombres miró en nuestra dirección. Me congelé, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharían. Soo-jin me empujó hacia abajo cubriéndome con su cuerpo. No hagas ruido, susurró. Cuando los hombres se alejaron, solté el aire que había estado conteniendo. Pero entonces Soo-jin me miró, su rostro a centímetros del mío. Estás temblando, dijo su voz suave. Porque estoy aterrorizada, admití.
Ella sonrió, un destello de calidez en medio del peligro. Eres más valiente de lo que crees, Hyeon. No supe qué responder. Había algo en su mirada, en la forma en que me veía, que hacía que todo lo demás desapareciera. Por un momento olvidé el almacén, el señor Kim, el peligro. Solo estábamos nosotras. Tenemos que movernos, dijo finalmente, rompiendo el hechizo. Seguimos a los hombres desde la distancia, viendo cómo cargaban las cajas en una camioneta. Soo-jin grabó todo, pero yo no podía quitarle los ojos de encima. Había algo en su valentía, en su forma de enfrentar el mundo, que me hacía querer ser más fuerte, más auténtica. Cuando regresamos a mi apartamento, el cansancio nos envolvió. Nos sentamos en el sofá, y por primera vez, Soo-jin se permitió relajarse. Gracias, dijo, su voz apenas un susurro. No podría hacer esto sin ti. No lo hago solo por ti, admití, mi corazón acelerándose. Lo hago porque siento que estoy empezando a entenderme a mí misma. Soo-jin me miró y esta vez no apartó la mirada. Lentamente su mano encontró la mía, y el mundo se detuvo de nuevo. No dijimos nada, pero no hacía falta. En ese momento supe que lo que sentía por ella era más que curiosidad o admiración. Era algo profundo, algo que me aterrorizaba y me liberaba al mismo tiempo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de euforia y peligro. Soo-jin y yo nos volvimos inseparables, unidas por nuestra misión y por algo más, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Cada noche revisábamos las grabaciones, buscando pistas sobre la red del señor Kim. Pero también pasábamos horas hablando, compartiendo pedazos de nuestras vidas que nunca habíamos contado a nadie. Soo-jin me habló de su infancia, de cómo había crecido a la sombra de las expectativas de su familia. Cuando Min-hee se fue, algo en mí se rompió, dijo una noche mientras compartíamos un tteokbokki en mi apartamento. Ella era la única que me entendía. La única que sabía quién era yo realmente. ¿Y quién eres realmente?, pregunté, mi voz suave. Ella me miró, sus ojos brillando bajo la luz tenue. Alguien que no encaja. Alguien que ama de una manera que este mundo no siempre acepta. Sus palabras resonaron en mí. Durante años había sentido lo mismo, pero nunca había tenido el valor de admitirlo. Había salido con chicos para complacer a mis padres, para encajar en lo que se esperaba de mí. Pero con Soo-jin, sentía que podía ser yo misma, sin máscaras, sin miedo. Una noche, mientras revisábamos las notas, encontré una lista de nombres en una de las fotos que Soo-jin había tomado en el almacén. Uno de ellos me llamó la atención, Jerry, la chica que Min-hee había amado. Soo-jin, mira esto, dije señalando el nombre. Ella se acercó, su expresión endureciéndose. Jerry, ella desapareció poco después de Min-hee. Pensé que se había ido por su cuenta, pero ahora. ¿Crees que el señor Kim está involucrado en sus desapariciones?, pregunté, un escalofrío recorriéndome. No lo sé, dijo Soo-jin, su voz tensa. Pero tenemos que averiguarlo. Decidimos investigar más a fondo. Soo-jin había rastreado una dirección en las notas, un club nocturno en Itaewon donde el señor Kim se reunía con sus socios. Era arriesgado, pero no teníamos otra opción. La noche que fuimos al club, el ambiente era eléctrico, lleno de luces parpadeantes y música atronadora. Soo-jin se había puesto un vestido negro que resaltaba su figura, y yo no podía apartar los ojos de ella. Concéntrate, me dijo con una sonrisa, pero su mirada era cálida. Nos mezclamos entre la multitud, buscando al señor Kim. Finalmente lo vimos en una esquina, hablando con un hombre de traje caro. Soo-jin me dio un codazo y señaló una puerta trasera. Ahí es donde hacen sus tratos, susurró. Nos acercamos sigilosamente, pero antes de que pudiéramos llegar a la puerta, alguien nos bloqueó el paso.
Era uno de los hombres del almacén, y su mirada era fría. ¿Qué hacen aquí?, gruñó. Soo-jin no se inmutó. Solo vinimos a divertirnos, dijo, su voz suave pero firme. El hombre no parecía convencido, pero antes de que pudiera decir algo más, Soo-jin me tomó de la mano y me arrastró hacia la pista de baile. «Baila conmigo», susurró. No era el momento ni el lugar, pero no pude resistirme. Nos movimos al ritmo de la música, nuestros cuerpos cerca, nuestras manos entrelazadas. Por un momento olvidé el peligro, olvidé todo excepto la forma en que sus ojos me miraban, como si fuera la única persona en el mundo. Pero la realidad nos alcanzó rápido. El hombre nos siguió, y Soo-jin me llevó hacia la salida trasera. Corrimos por un callejón oscuro, el corazón latiéndome en la garganta. Cuando finalmente nos detuvimos, jadeando, Soo-jin se giró hacia mí. «Lo siento», dijo, su voz llena de culpa. «No debí traerte aquí». «No», dije, tomando su rostro entre mis manos. «Estoy aquí porque quiero estarlo. Porque te amo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas y por un momento, temí haberlo arruinado todo. Pero entonces Soo-jin sonrió, una sonrisa que iluminó la oscuridad. «Yo también te amo», susurró, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios encontraron los míos. El beso fue como una chispa, encendiendo algo dentro de mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Era amor, miedo, esperanza, todo mezclado en un solo momento. Pero nuestro momento fue interrumpido por el sonido de pasos. Alguien nos había seguido. Los pasos se acercaban, rápidos y decididos. Soo-jin me empujó detrás de un contenedor, su cuerpo protegiendo el mío. «Quédate aquí», susurró, su voz tensa pero firme. «No te dejaré sola», protesté, mi corazón aún acelerado por el beso y el peligro. «No es momento para heroicidades, Hyeon», dijo, pero su mirada era suave, llena de algo que me hacía querer aferrarme a ella para siempre. Antes de que pudiera responder, el hombre del club apareció en el callejón. Era el mismo que nos había interceptado antes, y ahora tenía una expresión de furia. «Sabía que eran ustedes», gruñó sacando un teléfono. Soo-jin actuó rápido. Con un movimiento ágil, le quitó el teléfono de las manos y lo lanzó al suelo, rompiéndolo. El hombre la agarró por el brazo, pero ella se zafó, empujándolo contra la pared. «No te metas con nosotras», siseó. Corrimos, nuestras manos entrelazadas, hasta que llegamos a una calle concurrida. Nos mezclamos con la multitud, el corazón latiéndonos al unísono. Cuando finalmente nos detuvimos, jadeando, Soo-jin me miró. «Eso estuvo cerca», dijo, riendo suavemente. «Demasiado cerca», respondí, pero no podía dejar de sonreír. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, nos sentamos en el suelo, exhaustas pero vivas. Soo-jin sacó la carta de Min-hee y la puso entre nosotras. «Esto es por lo que empecé», dijo. «Pero ahora también es por nosotras». «¿Qué hacemos con el señor Kim?», pregunté. «Si es parte de algo más grande, no podemos enfrentarlo solas». Soo-jin asintió pensativa. «Tienes razón. Pero ahora tenemos pruebas. Las grabaciones, las notas, la carta. Podemos exponerlo». Decidimos contactar a un periodista independiente que Soo-jin conocía, alguien que no temía enfrentarse a historias peligrosas. Le enviamos todo lo que teníamos, manteniendo nuestros nombres en secreto. Días después, un artículo salió en un medio digital, exponiendo la red de tráfico de recuerdos del señor Kim y sus socios. El señor Kim desapareció poco después, y aunque nunca supimos con certeza qué pasó con Min-hee o Jerry, Soo-jin sintió que había hecho justicia por su hermana. La carta, ahora en sus manos, era un recordatorio de que el amor, aunque a veces trágico, siempre valía la pena.
Con el tiempo Soo-jin y yo encontramos una nueva normalidad. Nos mudamos juntas a un pequeño apartamento en Mapo, lejos de los recuerdos del señor Kim. Nuestra relación no fue fácil. La sociedad coreana aún tenía mucho que aprender sobre aceptar el amor como el nuestro. Pero cada día encontrábamos fuerza en nosotras mismas, en nuestro amor, en la certeza de que éramos suficientes. Una noche, mientras veíamos las luces de Seúl desde nuestra ventana, Soo-jin me tomó de la mano. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Gracias por enseñarme a ser valiente, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Nuestra historia comenzó con un robo con miedo y con una sábana blanca en una habitación desordenada. Pero terminó con amor, con verdad y con la promesa de un futuro juntas. En un mundo que a veces parecía querer silenciarnos, encontramos nuestra voz. Y eso para nosotras era suficiente.